Gustavo Berto, como ahora se hace autollamar quien hoy gobierna Colombia, queriendo llamar la atención de la comunidad internacional, replicó y tradujo en Google al francés, italiano y otros idiomas su advertencia sobre el supuesto plan del fiscal Francisco Barbosa para tumbarlo, con tan mala suerte que al traducir el texto este se confundió y lo dejó bautizado con el apellido Berto en vez de Petro. Pero más allá de esta brutalidad, llaman la atención las diversas reacciones frente al pronunciamiento de Gustavo Petro, entre las que se destaca la de la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Jubinao, del partido Alianza Verde. Esta congresista, a pesar de haberlo apoyado abiertamente en las elecciones pasadas, se ha mostrado bastante crítica con el actual gobierno y dijo palabras más, palabras menos, que Petro era un inepto y que la presidencia le había quedado grande. Además agregó que quienes ostentan hoy el poder en Colombia no saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dan resultados, y ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente, y es que la presidencia les quedó grande. Escuchemos a continuación esta contundente declaración de esta congresista, otrora seguidora de Petro y ahora arrepentida de haber confiado en un incapaz. Oigan, hasta que el presidente Petro trinó lo que muchos temíamos que iba a trinar: un llamamiento a una ruptura institucional porque no lo dejan gobernar. Un llamamiento al caos peligroso que solo busca cubrir la incapacidad. No hay que ser hincha del fiscal Barbosa ni de la procuradora para saber que los escándalos del gobierno Petro los provocan ellos mismos. Presidente Petro, entonces los presuntos delitos de su hijo por posible enriquecimiento por lavado de activos son culpa de la institucionalidad. Que su misógino canciller haya actuado contra la ley en una licitación que él armó y luego desbarató es culpa de la institucionalidad. Que le investiguen las cuentas de su campaña como nos las investigan a todos por presunta violación de topes es culpa de la institucionalidad. Ok, es decir que todos somos iguales ante la ley menos usted. Y esta sí es la tapa. Que nos hayan quitado los Juegos Panamericanos por culpa de su falta de voluntad política para hacer los pagos a tiempo es culpa de la institucionalidad. Que su gobierno esté promoviendo una crisis explícita en el sistema de salud, que retengan los pagos que le deben al sistema, que dejen perder 70.000 millones en vacunas, que no sean capaces de rescatar el INVIMA, que los pacientes de alto costo y de enfermedades huérfanas ya estén viendo interrumpidos sus tratamientos por culpa de su negligencia, es culpa de las instituciones. Que su gobierno le esté entregando el territorio a los grupos ilegales con su fracasada paz total y que ha permitido una expansión del 20% de estos grupos en menos de un año, es culpa de las instituciones. Que no hayan ejecutado las acciones de prevención para enfrentar el fenómeno del niño y que haya una total opacidad y politiquería en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es culpa de las instituciones. Y esta, que su esposa ande cual María Antonieta por el mundo con una corte de asesores y estilistas de manera ilegal y con los impuestos de los colombianos, es culpa de las instituciones. Ay, presidente Petro, yo y millones que votamos por usted le queremos decir: a usted nadie lo va a tumbar, a usted nadie lo va a derrocar. Aquí el único que se sabotea es usted mismo, con su intransigencia, con su falta de planeación, con su falta de liderazgo, con su falta de organización. Yo como congresista, y sé que millones de ciudadanos que no somos petristas pero que votamos por usted, lo único que le pedimos es que trabaje, que resuelva, que gobierne, que deje de andar trinando, que deje de andar peleando y que haga lo que tiene que hacer y para lo que fue elegido. Nunca creí que el gobierno pudiese ser más vago que el Congreso. Presidente y todo el gobierno, trabajen vagos. Otra de las reacciones fue la de la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que la típica reacción del izquierdópata cuando se ven perdidos y se les va a aplicar la ley es la victimización y declararse en perseguidos, como en su día lo hicieron los grandes dictadores de la región. La senadora también se refirió a FECODE, brazo político e ideológico de este gobierno, quienes precisamente saldrán a marchar este 8 de febrero exigiéndole a la Corte Suprema la elección del fiscal de bolsillo petrista para salvar a este gobierno de la hecatombe que se le vendría encima. Recuerde que las leyes no se le aplican a la izquierda. Cada vez que la ley va a ser suministrada a un personaje de estos, inmediatamente el efecto es la victimización, la persecución imaginaria y el buscar aliados en el mundo para que lo rodeen. Ya salió la Internacional Progresista a alertar sobre este posible golpe contra Petro. Entonces, sí, el señor es disfuncional, no aparece en las reuniones, más de 100
veces ha quedado mal en una agenda que lo obliga como primer mandatario. Ese también es un rasgo de la personalidad que usted forma desde joven, desde el colegio. Desde el colegio usted tiene que llegar a tiempo porque si no, no lo dejan entrar a clase. Porque esa es parte de la ética del comportamiento, de la conducta. Llegar tarde o no llegar está dando un ejemplo exactamente lo contrario de irresponsable, de banal, de una persona que no tiene límites, que no siente vergüenza. Pero estamos enfrentados como país, un país con serios problemas arrastrados de siempre y problemas que este personaje nos pone hoy a enfrentar, a ser diluidos como país, como nación. Ese artículo 109, que además es de rasgo constitucional para burla de los mismos de izquierda, que todo lo constitucionalizan, doctor Londoño. Ellos si pudieran ponernos recetas de cocina en la Constitución no las ponen, porque su obsesión es el control del individuo y del ciudadano. Y a veces sienten que las leyes no son suficientes y te las suben todas a rango constitucional. Ese artículo constitucional tienen que cumplirlo, porque ni más ni menos en esta comedia, quien le dona el dinero de forma ilícita, irregular, violando la ley, es su aliado, la Federación Colombiana de Educadores. Terminaron los maestros, los profesores de Colombia, atrapados en una maraña ideológica también perversa, donde los grandes jefes, porque es que esos no son líderes, los grandes jefes lo que son es unos expoliadores del presupuesto, unos personajes llenos de prebendas y garantías, no de mejoramiento de la calidad de educación de los hijos de los pobres, que son la mayoría en este país, para que compitan en un mercado. No, eso no. De seguirles vendiendo la basura socialista con la que han destruido el mundo. Pues esos personajes le donaron 500 millones. Y la excusa es que era para financiar testigos electorales. Y sale otra personalidad reconocida en este país que en política produce unos actores que también nos dejan mucho que desear, como Roy Barreras, que siempre cae parado como los gatos, que se ha mudado de piel de forma permanente, a decir que no había ningún exceso ni se había violado el tope porque no tenía nada que ver un testigo electoral con una campaña. Mire usted, pues sí la violaron y sí tiene que responder, y por primera vez, tanto que hemos clamado por justicia, vemos alineada una actividad de la Fiscalía que ya va a imputarle cargos al gerente de campaña, Roa, y a otros, que debe tener una información bastante comprometedora con la Corte Suprema de Justicia, con quien a la mano se hizo el allanamiento en FECODE. Entonces ahora hay que volver a quemar la Corte. ¡Qué peligro, doctor Londoño! Ojalá que la gente no se deje llevar por las emociones de la barbarie de estos personajes que han enlutado a Colombia tantas veces.